estos dos objetivos, estos dos propósitos que tiene el texto, que es examinar la sentencia judicial y la tarea de creación y discutir, analizar la tarea de creación de derecho que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales, lo propone Bulín a partir de unas críticas a ciertas tesis que es común, es usual encontrar en gran parte de la literatura en teoría del derecho. En especial son tesis que se pueden encontrar en la obra de Kelsen, tal como lo muestra Bulín en su texto, pero no exclusivamente en la obra de Kelsen. Creo que es un autor que claramente tiene estas ideas, pero no es el único que tendría este tipo de posición. Y las dos tesis sobre las que va a centrar su crítica Eugenio Bulín son las siguientes: que las sentencias judiciales son normas individuales y que las juezas y jueces crean derecho al dictar normas individuales. Estas son las dos tesis que van a ser foco de crítica por parte de Eugenio Bulín en este ensayo. Fíjense que claramente tiene relación con los objetivos del trabajo, que es justamente analizar cuál es la estructura de la sentencia. ¿Es la sentencia una norma individual o acaso podemos entenderla de otra manera? ¿Y qué es lo que hacen las juezas, los jueces, si es que crean derecho? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su producto? ¿Son normas individuales? ¿Son normas generales? ¿En qué forma llevan a cabo esta tarea? ¿Cómo es que pueden los jueces o las juezas crear derechos? ¿Están efectivamente legitimados para esto? ¿Es una actividad que podríamos considerar válida? La idea de Eugenio Bulín, del análisis de cómo es una sentencia judicial, ustedes, bueno, creo que casi todos los que están ya avanzados en derecho, incluso tal vez a quienes son de filosofía, tienen una idea intuitiva de qué estamos hablando cuando hablamos de una sentencia judicial o de una resolución judicial. Es una sentencia que, si se trata de un juicio civil, pone fin a un tipo de conflicto entre partes, como puede ser un conflicto por daños y perjuicios, o algún tipo de demanda laboral, en el cual hay una parte y una contraparte que tienen intereses opuestos, se demandan, se exigen por cierto tipo de incumplimiento o cierto tipo de exigencia que creen que el otro debe responder, y fundan su petición, fundan su pretensión en que, bueno, en la existencia de alguna cierta norma jurídica o algún cierto derecho que le asistiría al orden jurídico y que lo facultaría a reclamar esto que desea. Y montado este conflicto, o en sede penal, por ejemplo, alguien comete un delito, entonces, bueno, ocurre un delito, se investiga, probablemente en esa investigación se identifica un posible autora del hecho y se lo juzga para determinar si es responsable o no por este delito por el que se lo acusa. Esa decisión que pone fin a este conflicto, que resuelve este conflicto, es lo que podemos llamar una sentencia judicial, una resolución judicial. Puede ser que sea una sentencia judicial en sentido estricto, que efectivamente determina, por ejemplo, la culpabilidad de una persona, o pueden ser otro tipo de resoluciones que versen sobre algunos aspectos intermedios de un proceso. El punto es que todas las decisiones judiciales, más o menos, tienen una estructura similar y se basan en líneas generales, todas las resoluciones judiciales o actos jurisdiccionales de estas características, en la aplicación de normas generales a un caso particular. Entonces, si bien podemos hablar de sentencia judicial, todas las resoluciones judiciales, no solo una sentencia en sentido estricto, sino todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de este tipo de análisis. Cualquier resolución judicial tiene que ser fundada. Tiene que, por mandato, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires y de la Nación Argentina, por mandato constitucional, a partir de ciertos principios vinculados al debido proceso, y en la Constitución de la provincia de Buenos Aires expresamente, en el artículo 171, se impone a las juezas y a los jueces el deber de fundar sus sentencias, de motivar sus sentencias. Igualmente esto es una exigencia que es característica de prácticamente todos los estados de derecho modernos, que los jueces, las juezas, al momento de dictar su resolución deben dar cuenta, deben expresar las razones por las que toman esa decisión.
deben estar fundadas, tienen que tener una justificación expresa. Vamos a ver que la idea de que una resolución esté fundada es, o las consideraciones, esta idea de hablar de que una sentencia tiene que estar fundada, motivada, que tiene que estar justificada, puede entenderse de diversas maneras. Hay distintos sentidos en los cuales podemos hablar de una sentencia fundada, porque es un término que es ambiguo. Podemos estar haciendo referencia a la necesidad de que quien juzga, quien decide, haga explícitas las razones que respaldan su decisión, que las exprese lingüísticamente, ya sea por escrito u oralmente, para que uno pueda escucharlas o leerlas y entender cuál es la justificación. O también podemos entender la idea de que la exigencia de que una sentencia o una resolución esté fundada en el hecho de que tiene que tener fundamento, que tiene que fundarse en normas jurídicas. De una jueza o un juez en un orden jurídico, lo que esperamos, lo que deben hacer, no es solo explicar expresamente, justificar expresamente las razones que respaldan su decisión, sino que también deben resolver el caso de una manera particular, aplicando normas jurídicas. No esperamos que los jueces resuelvan aplicando su intuición, no esperamos que resuelvan aplicando cierto tipo de pautas de conducta que él considera propias, como importantes, pero que no tienen ningún tipo de validez jurídica. Lo que esperamos es que resuelva aplicando reglas jurídicas. Entonces, cuando decimos que una sentencia debe estar fundada, estamos haciendo referencia a dos cuestiones. Por un lado, que debe estar fundada en normas jurídicas, y por otro lado, que debe estar explícitamente justificada. ¿Bien? La idea, básicamente, es que en una sentencia lo que realiza un juez es la aplicación de una norma general a un caso particular. Por ejemplo, si yo digo, fíjense acá tenemos una estructura digamos, mínimamente formal de cómo puede ser un razonamiento de aplicación de normas generales. Una norma que es condicional, por ejemplo, si alguien mata a otra persona, debe imponerse una pena de tal. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. ¿Sí? El que matare a otro, como vemos, es un postulado general, un enunciado general. Toda aquella persona que mate a otra persona, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en medida que sea ámbito de competencia, toda persona que mate a otra persona, eminentemente general, deberá aplicársele X consecuencia. Por ejemplo, una pena de prisión de 8 a 25 años. Como vemos, es un enunciado general condicional. Las normas son condicionales. Si alguien mata a otro, entonces si alguien mata a otro, miren como, digamos, mi flechita, entonces se le aplicará la sanción S. ¿Sí? Podemos reconstruir la tarea de aplicación de normas generales como un silogismo lógico-deductivo. Podemos realizar un control racional de la decisión mediante la cual se aplica una norma general, recurriendo a un razonamiento lógico-deductivo. ¿Por qué? Porque es un típico razonamiento lógico-deductivo el razonamiento que subyace a la aplicación de normas condicionales. Entonces, veamos cómo es más o menos la estructura de una aplicación de una norma general, a través de una inferencia, de un razonamiento lógico-deductivo. Si alguien mata a otro, entonces se aplicará una sanción. Se da el supuesto fáctico, el enunciado empírico, es decir, Juan mató a Pedro, por ejemplo, está probado que Juan mató a Pedro, entonces debo condenar a Juan a la pena de tanto. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Esto no es tan novedoso? ¿No? ¿Estamos bien? Díganme un sí, ¿no? Sí, profe. Bien, gracias. Joya. Entonces, fíjense cuáles son los elementos de este razonamiento lógico-deductivo. Esos elementos tienen una correlación, se encuentran o se suelen encontrar en una sentencia. Es decir, si nosotros aplicamos un razonamiento lógico-deductivo como se utiliza la lógica usualmente, como una forma de controlar la justificación, deberíamos hallar en una sentencia judicial una premisa normativa general
que es aquella que dice la norma condicional general que es aplicable. Por ejemplo, debería decir, mire, la norma es la del artículo 79, que dice que el que matare a otro tendrá una pena de 8 años, de 8 a 25 años. Y en este caso está probado que Juan mató a Pedro. En este caso está probado que es un enunciado empírico, una premisa fáctica, y lo que se realiza es una subsunción del caso particular en el concepto general, en la norma general. Ese caso particular, si es una instanciación de ese concepto general, es decir, si el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, y tenemos como premisa fáctica que Juan mató a otro, entonces, bueno, ese es un caso particular que es instancia del caso genérico matar a otro. Juan mata a Pedro es una instancia, es un supuesto, es un caso particular del caso genérico matar, del caso genérico homicidio, podríamos llamar. Entonces se subsume, se realiza una actividad de subsunción, y la conclusión se deriva de la premisa normativa y de la premisa fáctica, y el juez decide imponer una determinada consecuencia a el caso particular. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, Juan mató a Pedro, entonces debe imponerse a Juan una pena de 8 a 25 años. Dentro de una sentencia vamos a poder encontrar entonces una premisa normativa, una premisa general, un enunciado normativo general. Eventualmente podemos encontrar definiciones de los conceptos contenidos en esa norma general. Por ejemplo, uno puede entender el que matare a otro como una pérdida absoluta de los signos vitales. Pero podría ser que el legislador dijera, y se entenderá por matar también se entenderá por muerte también a la muerte cerebral. Entonces, un concepto tal como el de muerte, que usualmente dentro del lenguaje común nosotros no lo usaríamos incluyendo al concepto de muerte cerebral, en el caso de que el legislador estableciera una definición específica de muerte que la incluyera, bueno, entonces podríamos o deberíamos usar también la definición de muerte que nos ofrece el sistema para poder determinar qué tipo de casos se subsumen. Les voy a poner un ejemplo que utiliza Boullin en otro texto que se llama Definiciones y Normas. En el artículo 78 del Código Penal se establecen ciertas definiciones de conceptos que se usan en el código. Una de ellas es que dice el código, hay una definición en el código que dice: se entenderá por violencia el uso de medios hipnóticos y narcóticos. Nosotros dentro del lenguaje común, podríamos decir dentro de nuestra comunidad lingüística, no incluiríamos el uso de algún medio narcótico o hipnótico como un caso de violencia hacia otra persona. No es un supuesto usual, paradigmático, claro, de un comportamiento violento. En nuestro lenguaje común utilizamos violencia o limitamos el uso de violencia para otro tipo de agresiones, para otro tipo de intrusiones en el cuerpo, en la vida de otra persona, pero no necesariamente la utilización de un medio hipnótico, o no necesariamente la utilización de un medio narcótico. Ahora, uno de los artículos del Código Penal pena, castiga a aquel que se apodere ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena mediante el uso de violencia. Entonces, imagínense que nosotros tenemos el que se apoderare de una cosa ajena mediante el uso de violencia tendrá una pena de 15 años. Y yo les digo, Juan sustrajo la billetera de Pedro previo a haberlo hipnotizado con un reloj. En ese caso, si no tuviéramos la definición del legislador, podríamos decir, bueno, mire, la hipnosis no es un acto violento. Pero como hay una definición de violencia en el código, entonces debemos entender violencia utilizando la definición que establece el legislador. ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, pues es una cuestión de cómo es que queremos identificar las reglas. Si es que nosotros queremos identificar las normas que el legislador promulgó, entonces debemos recurrir para ello a las definiciones que el legislador nos ofrece dentro del sistema jurídico. Entonces podemos tener una premisa normativa general, eventualmente una definición, que es una
una definición que, voy a hacer una definición de definición, pero que en algún punto extiende, precisa o reduce el significado de alguna palabra, o el significado que puede tener alguna palabra o algún concepto dentro del uso común, y que hace explícitas esas propiedades. Y una premisa fáctica o enunciado empírico, que es ese enunciado, el que dice está probado que algo pasó, que es el que expone, en el cual se expone, en el cual se expresa el caso particular que se pretende subsumir en la norma general. Si efectivamente contenido en la regla y que se subsume. Y también tenemos una conclusión, la decisión del juez, la parte resolutiva, decisoria, que es aquella que efectivamente determina cuál es la consecuencia aplicable a la persona involucrada. Es decir, el que matare a otro, como ejemplo, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, Juan mató a Pedro, está probado que Juan mató a Pedro, entonces debe imponerse a Juan una pena de 8 a 25 años. Podemos ver que la sentencia tiene una estructura compleja, es una entidad compleja, no es solo una norma individual, sino que tiene diferentes elementos. Dos de ellos normativos, el normativo general y el normativo individual, pero después tiene otros elementos también que no son necesariamente normativos, una premisa empírica y una definición. Puede tener eventualmente una o muchas definiciones. Estas definiciones pueden ser de origen legislativo o incluso, como veremos, pueden ser de origen judicial. Por ejemplo, usualmente nosotros no diríamos que una bufanda es un arma. Sin embargo, hay un tipo penal que agrava el robo, la sustracción de una cosa ajena cuando se cometa con armas, y jurisprudencialmente, hoy vamos a trabajar un poco sobre el concepto de jurisprudencia, jurisprudencialmente, por decisiones interpretativas de tribunales superiores, se entiende en líneas generales, generalmente, usualmente, en la gran mayoría de los tribunales, principalmente en este departamento judicial, y creo que en la provincia de Buenos Aires es también indiscutido, que una bufanda que uno podría utilizar, por ejemplo, para ahorcar a otra persona y quitarle su celular o quitarle dinero, se está usando como un arma, y entonces en ese sentido es un arma. Entonces, podríamos considerar que eso es una definición de arma, que extiende el significado de arma. Nosotros usualmente no le diríamos a una bufanda arma, usaríamos el término arma en el lenguaje común de nuestra comunidad lingüística reservado para otros elementos, o sea, una pistola, un cuchillo, un nunchaku, una estrellita ninja, un sable, pero probablemente no para una bufanda. Sin embargo, en diversas decisiones judiciales se ha interpretado que la utilización de esta bufanda, por ejemplo, ahorcando a una persona, o de una botella que se utiliza para romperla y amenazar a una persona y que le entregue el dinero, aumenta el poder vulnerante de la gente, y en tanto aumenta el poder vulnerante de la gente, cumple la misma función que un arma, y entonces define arma en este sentido, incluyendo también estos otros elementos, que si bien no son armas, sí pueden cumplir una función de aumentar la ofensividad. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un caso de que el que sustrajera a otro con el uso de armas tendrá una pena de 15 años, y entendemos por arma todo aquello que aumente el poder vulnerativo de la gente, por definición, por una definición que incluimos, porque no es lo que usualmente entendemos por arma, y el caso es que Juan le sustrajo a Pedro su dinero golpeándolo con una botellita de plástico llena de agua congelada, con hielo, que aumentaba su poder vulnerativo, podríamos llegar a considerar que esto es un arma, y entonces aplicar la pena que le corresponde por el robo agravado. Pero no dice que el juez tiene prohibido crear normas individuales. Muy bien, perfecto, Romina, claro. Claro que tiene prohibido crear normas individuales. Ahora la pregunta es, ¿estaría creando una norma individual si es que la norma individual es una derivación lógica de los contenidos de las premisas del razonamiento? Una característica del razonamiento lógico-deductivo es que no amplía el conocimiento, sino que hace un análisis de corrección formal, de validez formal del razonamiento, y que si las premisas son verdaderas, garantiza que la conclusión sea verdadera. ¿Por qué?
Porque toda la información que está contenida en la conclusión ya estaba contenida en las premisas. Esta es la característica de un razonamiento lógico-deductivo. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que entiende Bulligin por crear, y si es que la extracción o la conclusión, la parte resolutiva que se infiere de estas premisas, es o puede ser efectivamente considerado un acto de creación. ¿Sí? Así que te pido, ¿cómo era? Romina, te pido 2 minutos y medio, más o menos, 3, y ya vamos a ingresar directamente en ese análisis, aun cuando más o menos te anticipé un poquitito cómo es la respuesta. Por ahora vamos bien, ¿estamos bien? ¿Me van siguiendo bien? Sí, bien. Gracias, Mora. Bien, entonces veamos cómo es esta idea de Eugenio Bulligin a partir de la crítica a esta tesis que considera que las sentencias, que cuando los jueces dictan la sentencia lo que hacen es crear una norma individual. Esta es una idea que ha sostenido particularmente Kelsen. Porque Kelsen tenía una forma de ver al derecho en el cual consideraba que, salvo en los casos extremos, absolutamente extremos, todo acto de creación de derecho era un acto de aplicación de derecho. Y que todo acto de aplicación de derecho también es al mismo tiempo un acto de creación de derecho. ¿Por qué? Porque él tenía esta idea de que cada una de las decisiones que se van tomando, ya sea el Poder Legislativo o el Poder Judicial, que ofrecen como resultado una norma, lo que están haciendo es concretizar contenidos más generales de normas superiores. Entonces, todo acto de voluntad en el cual se emite una norma en el marco del sistema es un acto de concreción más específico de una norma general del sistema. Entonces, como tal, es un acto de creación y al mismo tiempo un acto de aplicación. Él tiene una idea que podemos llamar la teoría del marco, que es que un juez, por ejemplo, tiene un marco de posibilidades que le ofrece y de significados que le ofrece el enunciado general emitido por el legislador, y dentro de ese marco toma una decisión que, al ser un acto de voluntad, él entiende que es un acto de creación también. Aplica la regla, este acto de aplicación, para Kelsen sería también un acto de creación, de creación de una norma individual. ¿Por qué? Porque esta norma individual sería una forma de concretizar el contenido de una norma general. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, Juan mató a Pedro, Juan debe ir preso de 8 a 25 años, sería para Kelsen una forma de aplicación de derecho y de creación de derecho, porque estaría, de acuerdo con él, creando una norma individual al concretizar el contenido de la norma general, y pone como propiedad característica del acto de creación que se trate de un acto de voluntad. Ahora, la crítica de Eugenio Bulligin es que si consideramos como la propiedad relevante para distinguir un acto de creación jurídica a que se trate de un acto de voluntad, entonces vamos a tener un concepto demasiado amplio de creación jurídica. Y no todo acto de voluntad necesariamente es un acto de creación. Entonces, Bulligin, para analizar la idea de creación de derecho, propone o estipula un sentido en el cual va a hablar de creación de derecho. ¿Cuándo podemos hablar que una norma es creada? ¿Qué entiende por creación? Bueno, una norma es creada si cumple 2 condiciones necesarias. Si no cumple alguna de estas 2 condiciones, no puede considerarse, de acuerdo con Bulligin, que la norma ha sido creada. Por un lado, su contenido no debe ser idéntico al de otra norma del sistema. Es decir, que la norma no tiene que ser redundante. Tiene que ser, en algún sentido, original, distinta a cualquier norma del sistema. Su contenido no puede ser idéntico al de cualquier otra norma del sistema. Y la segunda condición necesaria es que no debe ser una deducción lógica de otra norma del sistema.
¿Por qué esta segunda condición? Por esto que les comentaba yo hoy. Si es que esta conclusión es una deducción lógica del contenido normativo general y de la subsunción en ese contenido normativo general de un determinado enunciado empírico particular, entonces todo el contenido de información que tiene la conclusión estaba ya en las premisas. No es un acto de creación. Toda la información ya estaba contenida en las premisas. No puede considerarse a la conclusión de un razonamiento lógico-deductivo como un acto de creación. Justamente porque se deriva la conclusión del contenido de las premisas. Se deriva de la premisa normativa general y de la subsunción de la premisa particular, de la premisa menor en esa premisa mayor. Toda la información ya estaba en el sistema. No se ha creado nada nuevo. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Esa es la norma general. Está probado que Juan mató a Pedro. Entonces, corresponde, por un razonamiento lógico-deductivo, aplicar a Juan la pena. Y esto no sería un acto de creación, sino sería una derivación por un razonamiento lógico-deductivo, una inferencia válida, que ofrece una conclusión que no amplía información, no amplía conocimiento, no nos da más. Todo el contenido de esa proposición ya estaba en las premisas. Entonces, de acuerdo a la visión de Bulín, una conclusión de una sentencia, que es el enunciado normativo individual que podemos encontrar en la sentencia, no sería una norma creada por el juez. ¿Por qué? Porque sería una deducción lógica de otras normas del sistema. Y para poder considerar creada una norma, justamente no debe ser idéntica a otra, ni tampoco debe ser una deducción lógica del sistema. Por esto es que Bulín considera que es equivocada la visión de aquellos que consideraban que cuando el juez crea o emite una norma individual, dicta sentencia, está creando una norma individual. No, por el contrario, si creara una norma individual, significa que el contenido no debería estar en las premisas. Debería ser una conclusión novedosa. Y si así fuera, sería el paradigma de la sentencia arbitraria. Imaginen que aquí dijera, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Está probado que Juan golpeó a Pedro pero no lo mató. Pero como al juez le parece que igual es muy malo, lo condena por homicidio, por ejemplo. O que condena a alguien sin que exista una premisa normativa general. O que condena a alguien aun cuando no está probado que el hecho haya ocurrido. Esos serían los casos en los cuales podríamos considerar que la conclusión fue efectivamente creada. ¿Por qué? Porque no se derivaría lógicamente de ninguna de las premisas. Ahora, si la conclusión no se deriva de las premisas, entonces es el paradigma de una sentencia arbitraria. Por eso es que yo les decía, miren, esto sirve mucho para el ejercicio de la abogacía. Sirve mucho para que ustedes el día de mañana analicen qué es lo que explican las juezas, los jueces, su contraparte, para identificar cuáles son los elementos de la argumentación que están ofreciendo, para ver a ver si efectivamente es una argumentación que puede considerarse lógicamente válida, o si, podríamos decir, nos están vendiendo gato por liebre, si no es que en algún lugarcito de este razonamiento el mago ya había puesto el conejo adentro y lo sacó. Si no están cometiendo alguna falacia, si no estamos cayendo nosotros presas de algún juego retórico y que no responda a la racionalidad que exigiríamos de una sentencia judicial, que requeriría este tipo de cumplimiento de requisitos formales mínimos, que es que si se trata de una aplicación de una norma general, pues entonces debe justificar que el caso particular se subsume en esa norma general. Y esa conclusión entonces debe ser una derivación lógica. La relación que existe entre la conclusión y las premisas es una relación lógica, no una relación causal. Y al ser esta relación lógica, entonces no puede considerarse esa conclusión una creación, principalmente porque no hay contenido. Todo el contenido ya estaba en las premisas.
Este sería el argumento de Eugenio Bulín. Fíjense que con este argumento Eugenio ya está criticando o está mostrando que no solo la sentencia no es solo una norma individual, sino que es una entidad compleja, con diversos enunciados, y esto ya es un avance muy grande para prestar atención a todo lo que podemos encontrar dentro de una sentencia, especialmente que eventualmente pueden aparecer definiciones, esto es muy importante, y además que no solo es que la sentencia es una entidad compleja, que no es solo una norma individual, que tiene una norma individual, podríamos considerar, que es su conclusión, pero que también tiene otro enunciado normativo, que es el normativo general, que está en sus premisas, y que no es solo una norma individual. Y no solo eso, sino que no solo es que no es una norma individual la sentencia, o exclusivamente una norma individual, sino que la norma individual, que es conclusión de ese razonamiento, no puede considerarse creada. ¿Por qué? Justamente porque toda la información que está en esta conclusión ya estaba contenida en las premisas. Es una derivación lógica del contenido de las premisas. Me había pasado. Una de las cuestiones importantes de esta idea de Eugenio Bulín, de que justamente la norma individual no puede ser una creación, sino sería una sentencia arbitraria, tiene que ver en gran parte con este deber que se le impone al Poder Judicial o a los funcionarios del Poder Judicial, a la actividad jurisdiccional, un deber que no tiene, por ejemplo, la función legislativa. La función legislativa emite una ley y no tiene que explicar cuáles son las razones por las cuales se sanciona una ley. Puede ser conveniente que lo haga, puede ser políticamente recomendable que lo haga, puede rendirle más o menos frutos políticamente hacerlo, pero el Senado de la Nación, así como el presidente de la Nación, si el presidente quiere emitir un decreto de necesidad y urgencia, no tiene que justificar cuáles son las razones por las cuales lo emite. Si el Congreso de la Nación quiere emitir una ley, pues entonces debe seguir un paso que se basa principalmente en una votación, pero no tiene que ser una derivación lógica de ciertos considerandos, ni tiene que justificar ni fundamentar en derecho aplicable su decisión. Esto es una diferencia fundamental que existe entre la tarea jurisdiccional y la tarea legislativa. Y es una distinción esencial para comprender en qué sentido podemos hablar de creación de derecho. Porque, de acuerdo a esta presentación, en la gran mayoría de los casos, si es que la tarea de las juezas y los jueces es aplicar derecho, pues entonces no debería haber una actividad creativa. Lo que sin duda Bulín deja de lado, o la crítica de Bulín nos permite descartar por completo, es esta idea de que la norma individual, que es conclusión del razonamiento, es una creación de derecho. ¿Por qué? Porque su contenido no es novedoso, porque su contenido ya estaba en las premisas, es derivación lógica de las premisas. Y si no lo fuera, pues entonces sería una sentencia arbitraria. Es un juez, una jueza que está dictando una conclusión que no tendría fundamento normativo. Bien. Ya hemos entonces avanzado un poquitito con cómo es una sentencia y cuáles son las razones por las cuales podemos considerar que la conclusión no es, aún cuando es una norma individual, que la sentencia es una entidad compleja que contiene esa norma individual, pero que no se identifica con esa norma individual, sino que tiene distintos enunciados, y cuáles son las razones por las cuales podemos considerar que esa norma individual no solo no es creada, sino que si efectivamente fuera una creación, nos estaríamos encontrando con una sentencia arbitraria. Ahora la pregunta es, ¿crean o no crean los jueces o las juezas de derecho? Bueno, como les comentaba, en líneas generales uno podría considerar que la función de los órganos jurisdiccionales es la aplicación de reglas, no la creación. Por una vieja doctrina política que por lo menos normativamente enunciamos en nuestro país y en la gran mayoría de los estados modernos, pareciera que la función de creación de derecho está en cierta clase de órganos y que la función de aplicación de derecho está en otros, aquellos que tienen función particularmente adjudicativa, por ejemplo los órganos jurisdiccionales. Y se espera de los órganos jurisdiccionales que apliquen las normas que ha creado otro órgano, probablemente un órgano con una base democrática más sólida, como puede ser, por ejemplo, un Congreso.
En nuestro caso, el poder legislativo, ese que podríamos decir por antonomasia, es el órgano identificado con la creación de normas jurídicas. El Congreso de la Nación, o el Congreso de o los Congresos de las provincias, o los órganos legislativos municipales. Es el órgano que lleva adelante esta tarea legislativa aquel a cual pareciera corresponderle la función de creación de derecho. Y al órgano jurisdiccional pareciera corresponderle una función de aplicación de esas normas generales a casos particulares. Esto puede ser cuestionable y puede ser cuestionado. En este caso, yo voy a seguir esta idea para que podamos ver si es que efectivamente esta intuición no es del todo alejada de la realidad, que creo que no lo es. Entonces, ¿cómo es que los jueces y las juezas, cómo es que los órganos jurisdiccionales pueden crear derecho? ¿Pueden crear derecho? ¿Crean derecho o no crean derecho? Bueno, crean derecho, no usualmente podríamos decir, no es lo característico que los órganos jurisdiccionales creen derecho, pero sí puede ser que se encuentren en algún momento con ciertos casos difíciles, ya sea porque no estamos seguros si el caso particular es un caso de aplicación de la regla, o sencillamente porque el conjunto de normas del orden jurídico no da respuesta a un determinado caso particular, lo que podríamos llamar un caso de laguna jurídica. Y en ciertos órdenes jurídicos, en el nuestro en particular, se faculta a las juezas y a los jueces a utilizar otros mecanismos no estrictamente lógicos para adoptar una decisión en estos casos en los cuales el derecho no ofrece una respuesta clara o no ofrece una respuesta at all, digamos, no ofrece ninguna respuesta al caso particular que se somete a decisión. Sería el caso de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son una forma de completar algún supuesto de laguna. Igual, la idea de... Pero en ese aspecto entonces... Claro, exactamente. Esto sería un supuesto, justamente en el lugar en donde nosotros estamos encontrando. En realidad, Hart, un punto importante, no habla necesariamente de lagunas. Y la idea de laguna es un concepto un poco más complejo. Pero igual podemos enmarcar todo esto dentro de la tarea que realizan los jueces justamente, o las juezas, en los ámbitos en los cuales Hart denominaría ámbitos de penumbra o casos difíciles. Es justamente en esos supuestos en los cuales Hart nos dice, pues bien, en estos casos no se puede aplicar derecho, no hay posibilidad de aplicar derecho porque no sabemos con certeza si este caso, o es discutible si este caso es un caso de aplicación de la regla, pues entonces cuando quien decide toma una decisión en este supuesto de caso difícil, no está aplicando derecho, sino que está creando derecho. Y en este supuesto, tal como nos explicaba Hart, es un supuesto que podemos considerar excepcional. Como dice Hart, no todas las reglas son amplias o imprecisas en todos sus puntos. Hay una gran cantidad de reglas que no son imprecisas en ninguno de sus puntos, y eso es lo que nos permite a nosotros utilizar las reglas usualmente. No todo es constantemente sometido a discusión. Si uno va al supermercado y compra harina y mayonesa, y va a la caja y la cajera le dice son tantos pesos y paga, bueno, ha realizado un acto jurídico de una compraventa, no hemos tenido ningún tipo de desacuerdo de cuáles son las obligaciones de la parte, lo hemos cumplido perfectamente, nadie ha tenido ningún inconveniente, los dos sabíamos cómo funcionaba este juego en algún sentido, y lo cumplimos. Fue un caso claro de compraventa, ¿no? Si la cajera dice, pero ahora yo tengo el derecho a retener esto para... Bueno, uno empezaría a cuestionarse, o si yo ya, como yo pagué, entonces puedo usarle la mitad y después devolverle y que me devuelva la mitad del dinero. Si uno tuviera este tipo de inquietudes, bueno, resultaría que entraríamos a discutir si es que efectivamente tengo estas posibilidades o no, si es que la compraventa incluye la posibilidad de devolver la mitad de la harina que no usé o no, pero esos ya serían casos difíciles.
El caso claro, nosotros nos encontramos con una norma precisa, con una norma que podemos comprender, expresada en el lenguaje común, y la podemos aplicar a nosotros mismos, la podemos utilizar sin intervención de un tercer decisor en un órgano jurisdiccional, por ejemplo. Ahora, puede ser que nos encontremos ante un caso difícil. Ese caso difícil puede ser un caso difícil de subsunción, como es el caso de la vaguedad, como el caso del prohibido ingreso de vehículos al parque que nos proponía Hart, puede ser un caso de lagunas, en caso de que se presente un supuesto de hecho del cual no tenga una regulación específica en el orden jurídico. Por ejemplo, si esto fuera en materia penal y hay algún cierto hecho que a uno le parece moralmente malo, como por ejemplo gritarle a un vecino, yo puedo considerar que está moralmente mal, pero el juez no está autorizado para crear un nuevo delito. Efectivamente tiene prohibido la creación judicial por analogía, in malam partem, en contra de las personas. Los jueces lo tienen absolutamente prohibido. No pueden crear delitos en contra de las personas, o no pueden crear o sancionar a las personas por hechos que no estén previamente sancionados en la ley. Esto es lo que llamamos principio de legalidad. Pero esto no se aplica en todos los ámbitos del derecho, y por ejemplo, en derecho civil los jueces sí están facultados a recurrir a la analogía para solucionar determinados conflictos que tal vez no tengan una regulación específica aplicable. Y también podrían hacerlo, por ejemplo, en materia penal, si no se tratara de la creación de un delito. Por ejemplo, imaginen esto, que se permite excarcelar a una persona o otorgar una libertad anticipada a una persona que haya cometido un delito si es una madre que tiene hijos o hijas menores de 5 años. Esto es lo que establece la norma. ¿Qué pasa si se tratara de un padre? ¿Qué pasa si quien es la madre efectivamente no es madre biológica y es una madre adoptiva? ¿Qué es lo que pasa si es la tía? ¿Cuáles son las razones, cuáles no son las razones por las cuales podríamos aplicar o no esta regla a aquel supuesto que no es el de la madre? ¿Podría un padre reclamar también este beneficio porque tiene que cuidar a los niños y no hay nadie más que pueda tener el cuidado de estos niños menores de 5 años? Y que la ley expresamente permite ese beneficio a las madres, en este caso la madre ha muerto, solo queda el padre. ¿Podría pedirlo el padre? Bueno, esto es un supuesto que se podría presentar en un tribunal. Y alguien podría decir, bueno, en este caso me encuentro con un caso de laguna. ¿Por qué? Bueno, puede ser un caso de laguna porque los fines previstos, por ejemplo, por esta norma, o los fines que ha tenido en mente el legislador por esta norma, es justamente tutelar el interés superior del niño, que los niños no queden absolutamente desvalidos porque sus padres están presos y tienen menos de 5 años de edad. Y en todos los aspectos relevantes a los fines del cumplimiento de ese propósito, la distinción entre padre y madre no pareciera ser significativa, por ejemplo. Y entonces, utilizar por un razonamiento analógico, o realizar un razonamiento analógico que nos lleve a la conclusión de que se puede permitir a los padres otorgar. Las lagunas axiológicas serían creación de derecho. Alguien estuvo leyendo la Normative System. Sí, claramente. Una laguna axiológica es cuando por ejemplo, es este caso, en el cual uno cree que es algo que debería estar regulado y que efectivamente no lo está. Es una distinción que realizan Alchurrón y Bulín en un libro que se llama Normative System, que distingue entre lagunas jurídicas y lagunas axiológicas. Pero cualquier clase de laguna podría dar a un lugar de creación de derecho. Fíjense cuál es el ejemplo que nos pone Eugenio Bulín en su trabajo. Es el caso de en un tribunal, un hijo que quiere patrocinar a su madre en un juicio de divorcio contra su padre. Y en el Código Procesal existe una regla que prohíbe a los hijos ser testigos en los divorcios contradictorios de sus padres. Entonces llega a los tribunales el pedido de este hijo que quiere ser el abogado de su madre en contra de su padre. ¿Cuál es la razón de esta prohibición de declarar? Bueno, probablemente no poner a una persona en la situación moral de tener que optar por uno de sus padres sino por otro, o encontrarse con el dilema de que si dice la verdad efectivamente perjudicará a uno de sus padres, y si mintiera, y que no puede mentir porque está frente a los estrados judiciales, en una situación moralmente dilemática.
por ejemplo. Podría ser esta la razón, o intentar preservar la integridad familiar, o podría tener diferentes fines. El punto es que los jueces del caso que nos pone Bulín entendieron que en este caso era sustancialmente sus propiedades relevantes eran similares, asimilables al supuesto de la prohibición de ser testigo. Entonces, por analogía, resolvieron prohibirle al hijo ser letrado de los padres, de uno de sus padres. Aun cuando la prohibición era para ser testigo, no para ser abogado. Entonces, mediante analogía, lo que podemos ver es que han realizado una creación de derecho. Una creación que no es ex nihilo, que no es de la nada, que no es que, tal como podría ocurrir con el Poder Legislativo, sencillamente emitió una regla nueva, sino que a partir del contenido de otra norma y ciertas propiedades relevantes de los casos, y teniendo en miras cuáles son los fines de la norma, se justifica que existe cierta similitud o cierta diferencia en los casos, y esto nos permite aplicar un razonamiento analógico. Por analogía con el caso del testigo, para evitar que se afecten los mismos fines o propósitos o objetivos que tenía en miras la regulación de la prohibición para ser testigo, entonces le prohíbo a esta persona también ser abogada de su madre en contra de su padre. Pero como podemos ver, eso no era el contenido que tenía la norma originaria, sino que lo que han realizado los jueces, o las juezas en este caso, ha sido una creación de derecho. Ahora, fíjense que la norma que han creado los jueces no es una norma individual. Vamos a volver yo tendría que haberme hecho otro dibujito. Pero fíjense esto. Esto sería así. A ver si acá puedo escribir. Sí. Bueno, esto se va a poner relativamente raro porque voy a escribir como si fuera con un fibrón, pero ahí va. Fíjense que, ¿cómo sería el caso? Si Juan es hijo de los padres, no puede ser testigo. ¿Bien? Esta sería la norma. ¿Sí? Los hijos no pueden ser testigos en los casos de los padres, los casos controvertidos de los padres. Ahora, nos encontramos con el caso que es, Juan quiere ser abogado de una de sus madres. Entonces voy a acá poner, que acá dice T, ¿sí? Los hijos no pueden ser testigos en los casos de sus padres, y Juan quiere ser abogado en el caso de su padre. ¿Se subsumía el caso de Juan en la regla? No. Entonces uno podría decir, bueno, entonces no hay ninguna prohibición para que seas testigo, para que seas abogado de tus padres, porque la prohibición es de que sea testigo de los padres, o testigo en favor de alguno de los padres. Ahora bien, los jueces entendieron que esto era un caso de laguna. Podrían haber entendido que sencillamente estaba permitido porque no estaba prohibido, utilizando los principios generales del derecho que nos comentaba acá nuestro compañero. Ahora bien, no entendieron eso. Entendieron que sí permitían a esta persona ser abogado de su madre en el conflicto que tenía con su padre, estarían afectando los mismos objetivos, los mismos fines, los mismos propósitos, los mismos valores que el legislador está intentando que no se afecten a través de la regulación de la prohibición de que sean testigos. Entonces, mediante analogía, realizan una asimilación, podríamos hacer, o extienden la definición de testigo al punto tal de que testigo, por ejemplo, testigo incluye abogado. Entonces, si alguien quiere ser, está prohibido para los hijos testigo en el juicio de sus padres, pero como testigo es igual a abogado, entonces cuando alguien quiere ser abogado podemos considerar que también tiene la prohibición de ser. ¿Por qué? Porque entendemos el término testigo como abogado. En realidad lo que están haciendo es crear una norma general completamente nueva, que lo que está diciendo es que si A, entonces no puede ser abogado. No en la conclusión. No en la norma individual. Lo que están creando es una norma general. Mediante un razonamiento analógico lo que se está creando no es una norma individual. Si es que crean derecho,
si es que realizan a veces una tarea creativa de los órganos jurisdiccionales, esa tarea creativa tiene como producto una norma general. Trabajan sobre la premisa normativa general, a ver si ya que hice un enchastre. Trabajan sobre la premisa normativa general. Eso es el producto de la creación. Ya sea modificando la definición de alguno de los conceptos, modificando alguna de las definiciones, o creando directamente una norma nueva a partir de la analogía. ¿Y por qué decimos que puede crear derecho con las definiciones? Imaginen, voy a volver al enchastre, a ver si hay alguna manera que solucione este desastre con borrar. Qué lindo, esto es lo más parecido que tengo en un pizarrón, qué ganas de volver. Fíjense que bien podría ser que haya creado una norma general como la que yo les mostraba recién, si bueno, mira, directamente creó una norma general, o puede ser justamente que lo que esté haciendo es crear una definición de P. Entenderé por P. Entonces, si yo modifico el significado de P, modifico el contenido de la norma. Si supongamos, yo digo, mire, se agravará el robo por el uso de armas. Y entenderé por arma también a todo aquello que puede intimidar a la persona. Entonces ahora arma ya no es algo que normalmente consideraríamos arma, como una pistola o un revólver, sino cualquier cosa que tenga poder de intimidar. Entonces, por ejemplo, un grito puede tener el poder de intimidar. Entonces, como ahora yo entiendo a P, o sea, al arma, esto vamos a ponerlo, si yo entiendo al arma, entonces, como poder de intimidar, yo tengo el caso de Juan, le sustrajo a Pedro $1000 gritándole, ¡dame la plata! Bueno, entonces voy a considerarlo un robo agravado con armas. ¿Por qué? Porque entiendo por arma todo aquello que tenga poder de intimidar y considero que el grito de Juan lo tenía. Al cambiar el significado del texto, cambio la norma. ¿Por qué? Porque una cosa son las disposiciones, el texto, y otra cosa es la norma, que es el significado que asignamos al texto. Entonces, los jueces y las juezas pueden crear normas generales, ya sea por vía de la analogía, o, y como es usualmente que lo hacen, mediante la redefinición de los conceptos contenidos en los enunciados generales. Esta es la forma en la que usualmente se llevan a cabo las actividades de creación judicial de derecho, mediante la extensión, reducción, limitación, restricción del significado de los conceptos contenidos en el enunciado general. Una pregunta, ¿en ese caso estaría derogando la norma anterior? Exacto. Estaría o derogando o creando una norma nueva que es más amplia. El punto es que, si bien el que sea una derogación o no de la norma anterior va a depender del sistema jurídico y cuál es la consecuencia que se asigna a la creación judicial de derecho, porque, por ejemplo, nuestro sistema no implica una derogación, pero lo cierto es que implica una creación de una norma nueva. Ahora la pregunta es, esa norma nueva, ¿qué alcances tiene? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Es obligatoria? Bueno, dame un minuto, Norberto, para llegar a ese lugar. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? En este caso, veo que está perfectamente comprendido por vos el panorama. Estamos viendo que los jueces crean una norma general nueva, ya sea por analogía o utilizando, ajustando el significado de uno de los conceptos. Ahora ya el robo se agrava por el uso de armas, tales como la pistola, el cuchillo, y también por los gritos, porque tienen poder intimidatorio, porque han modificado la definición de arma. De cualquiera de las dos formas, lo que están haciendo es crear una norma general. ¿Por qué? Porque será para todos los casos particulares que ocurran en el futuro. No están creando una norma individual. Ahora, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Ya podemos ver que, excepcionalmente, los órganos jurisdiccionales crean derecho, que esta creación no es ex nihilo, no es de la nada, no es similar a la tarea de los órganos legislativos, sino que tienen que realizar una tarea de justificación, y que justamente la realizan, ¿en dónde? Bueno, pues bien, al momento de ofrecer los fundamentos.
qué entienden, qué significado asignan a los enunciados normativos generales. Y también al momento de definir los conceptos contenidos en esos enunciados y de decidir si efectivamente el caso particular se subsume en esos conceptos. Bien, entonces podemos ver que hay una especie de interpretación creadora, que no es ex nihilo, que toma en algún punto como o parte de alguna otra norma del sistema, de algún principio del sistema, parte de alguna fuente válida del sistema. Tiene que tener en algún punto alguna arcilla jurídica, podríamos decir. No puede crearla de la nada. Normalmente, la creación judicial, para que sea considerada válida, tiene que argumentarse como, o presentarse argumentalmente como una derivación de algo que ya estaba dentro del sistema. Tiene que tener alguna vinculación. De ahí el punto de la analogía, que es justamente extender una consecuencia a un caso que no es el caso. ¿Por qué? Porque efectivamente los fines de la regla hubieran querido que quedara cubierto. Y podemos ver que esto mismo es el tipo de argumento que podemos utilizar para ampliar o reducir el significado de los conceptos, de las definiciones de los conceptos que utilizamos en el enunciado normativo general. Este producto normativo, es un producto normativo general, no individual. Entonces, ya vimos que no solo las normas individuales de la sentencia no pueden considerarse creación, sino que si es que crean, y a veces crean, si es que crean derecho, crean normas generales, no normas individuales. Normas generales, que son un elemento en particular de la sentencia, que están ubicadas especialmente en los fundamentos, en los considerandos de la sentencia, no en la resolución, y son justamente esos elementos que identificamos con enunciados generales, enunciados normativos generales o con sus definiciones. Ahora, estas normas creadas por los órganos jurisdiccionales, ¿son válidas? ¿Son obligatorias? ¿Son vigentes? ¿Son eficaces? Pues bien, podríamos discutir sobre esto mucho tiempo, sin ponernos de acuerdo, principalmente porque podemos tener diferentes nociones o diferentes entendimientos de qué es lo que vamos a considerar válido. Estoy en una penumbra total. ¿Qué es lo que vamos a considerar cuándo vamos a considerar que una norma es válida? ¿Cuándo vamos a considerar que una norma es obligatoria? ¿Cuándo vamos a considerar que una norma es vigente? ¿O cuándo vamos a considerar que una norma es eficaz? Lo que hace Bulligin, lo que nos propone Bulligin es estipular ciertos significados de estos conceptos para utilizarlos, hacer algunas precisiones conceptuales para ver cómo clasificamos a estas reglas generales que crean los jueces o las juezas en su actividad al momento de dictar sentencia. Entonces, nos dice Bulligin, bueno, entenderé por validez que una norma es válida si y solo si ha sido dictada por una autoridad competente. Les pido un minutito nomás, disculpen, ya ahí vuelvo. Ahí está, ya lo vi. Entonces va a considerar Bulligin, una norma va a ser válida si solo si ha sido creada por una autoridad competente. ¿Cuándo una autoridad va a ser competente? Bueno, cuando haya alguna norma del sistema que la faculte a realizar esta actividad. ¿Son válidas, de acuerdo a esta concepción, las normas creadas por los jueces y juezas? Bueno, pareciera que en principio sí son válidas, porque como les comentaba, el derecho no les veda la posibilidad de realizar esta actividad creadora. No solo eso, sino el Código Civil específicamente, no sé ahora en la nueva redacción, pero específicamente establecía que en caso de lagunas tienen la facultad de recurrir a la analogía para solucionar el caso. Entonces podemos ver que hay una norma en el sistema que lo faculta a realizar esta labor creativa cuando se encuentren con lo que podríamos llamar un caso difícil. Entonces, podemos considerar que efectivamente cumple con los criterios de validez de las reglas del sistema, la regla general que es creada por los jueces. Es una regla válida. Ahora la pregunta, ¿son obligatorias?
estas normas generales creadas por los jueces? Bueno, nos tenemos que preguntar qué entendemos por obligatorio. Y Bulliin dice, bueno, entenderemos por la obligatoriedad, una norma es obligatoria sí y solo si hay una norma en el sistema que impone a las autoridades judiciales el deber de aplicar esa norma jurídica para decidir los conflictos, para tomar sus decisiones. Si hay una norma que establece que es obligatorio para los jueces utilizar las reglas creadas por otros jueces o por ellos mismos con anterioridad para resolver los casos, entonces podemos considerar que estas normas son estas normas de creación judicial, estas normas generales creadas por los jueces serían obligatorias. El punto es que en nuestro sistema jurídico y en la gran mayoría de los sistemas jurídicos no existe este tipo de norma. Entonces podemos considerar que efectivamente las normas generales creadas judicialmente son válidas, pero no son obligatorias. Esto es importante, ¿por qué? No solo la distinción, ahí voy a ver en el chat, eso sería en el common law, claro, bueno, no solo en el common law, porque el common law tampoco los precedentes tienen este tipo de obligatoriedad, tienen un tipo de obligatoriedad particular. Es difícil explicar por completo cómo funciona en diversos sistemas no continentales o de tipo de common law, cómo funciona el precedente. El precedente es en algún sentido obligatorio, pero claramente puede ocurrir, lo vimos con el caso que explicaba Hart al inicio del capítulo 7, que nos encontremos con casos que también tenemos dudas si se aplican o no. Entonces hay cierto tipo de actividades propias también de la aplicación de precedentes, que son el distinguishing y el overruling, digamos, la posibilidad de hacer una distinción y decir el caso no es aplicable, y también la posibilidad de revertir el precedente. Igual, esto es algo contingente. Podría ser que nos encontremos con un sistema jurídico en el cual estas reglas son obligatorias, estas reglas generales creadas por los jueces. Pero usualmente, el precedente no resulta obligatorio en esta forma para los jueces y las juezas que tienen que decidir. Y en nuestro orden jurídico en particular no son obligatorias, nuestro orden jurídico argentino, no son obligatorias las decisiones judiciales para otros jueces. Por ejemplo, aun cuando por diversas razones un juez de primera instancia debería prudencialmente, o sería recomendable, sería deseable que aplique los precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esos precedentes no son obligatorios para esos jueces. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma que les imponga ese deber de aplicarlo. Tampoco son obligatorios para otros órganos jurisdiccionales las decisiones que dicten algunos otros órganos jurisdiccionales, aun cuando no sean la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, si un tribunal de Bahía Blanca entiende que cualquier elemento que aumente la ofensividad de una persona es un arma, entonces se incluye a este celular dentro del concepto de arma, ese concepto de arma no es obligatorio para los otros jueces y juezas del sistema. No tienen el deber de aplicar ese concepto de arma. Bueno, una buena pregunta, Adriano. No los hace obligatorios. Lo que hace es claramente recomendable y deseable que efectivamente sean seguidos y utilizados. ¿Por qué? Entiendo lo del principio de economía procesal, supongo que apunta al hecho de que no vamos a andar teniendo que discutir todo y llegar hasta la Corte Suprema para poder solucionar un caso si la Corte Suprema ya tenía un precedente en este sentido. Esto es algo de lo que le llaman la obligación moral de los precedentes, y probablemente, si un juez no siguiera cierto tipo de fallos de la Corte Suprema, podría verse expuesto a enfrentarse a un determinado jury de enjuiciamiento, porque alguien podría considerar que no está cumpliendo acabadamente con su función judicial, o que está entorpeciendo innecesariamente el camino de las partes para la solución jurídica. Pero lo cierto es que, aun cuando pueda ser recomendable, aun cuando pudiera ser deseable, no son obligatorios para los jueces y juezas. Ninguna jurisprudencia, ningún fallo es obligatorio para los demás. Salvo obviamente que se dicte la misma causa, ¿no? Que la Corte Suprema te dijera
a alguien de primera instancia en esa causa, mire, revoco su decisión. Ahora, si la Corte Suprema entiende que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es inconstitucional, puede ocurrir que haya jueces de primera instancia que consideren que es constitucional. Claro, cuando llegue a la Corte Suprema, esta decisión se revertirá, pero no tienen la obligación de aplicar esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema los fallos, los precedentes judiciales, las normas generales que crean los tribunales, si bien son válidas, no son obligatorios para otros tribunales. Es importante ver que estas propiedades, validez, obligatoriedad, vigencia, eficacia, son propiedades que, si bien tienen relación, son propiedades todas relativas a normas jurídicas, son propiedades independientes y nos permiten combinarlas y apreciar diferentes aspectos de las normas. Al poder hacer esta distinción ya podemos hablar de normas válidas o inválidas y de normas obligatorias o normas que no son obligatorias. Y puede ser que sean inválidas o obligatorias o no obligatorias y combinar estas propiedades. La validez no implica obligatoriedad, ni la invalidez implica que no sea obligatorio. Son propiedades independientes. Y en el caso de las normas generales creadas por los jueces, nos encontramos con normas entonces que son válidas, pero no son obligatorias. Ahora, si son válidas y no son obligatorias, ¿cómo es que juegan? ¿Cómo funcionan en el derecho? Son normas jurídicas. ¿Cuándo podemos considerar que debemos prestar atención, que es relevante prestar atención, tener en cuenta o no una norma general creada por los jueces o por las juezas? Y aquí es donde entra, o tiene importancia, una propiedad muy específica que destaca Eugenio Bulín en su texto, que es la vigencia. Es una propiedad que Bulín toma, es un concepto que toma de Alf Ross, que Alf Ross lo desarrolla en su libro sobre el derecho y la justicia. Alf Ross, cuando hablamos un poco de escepticismo ante las reglas, yo les dije, miren que esta reconstrucción de Hart apunta a un escepticismo en especial, un realismo en especial, que es el realismo norteamericano, pero tenemos varias vertientes. Uno de ellos es justamente el realismo escandinavo, del cual su exponente más importante podríamos considerar que es Alf Ross. Un escéptico ante las reglas, pero no un escéptico cualquiera, realmente sumamente fino conceptualmente, construye. En este caso, en estos cursos, en algún momento dábamos un bloque final sobre Alf Ross, que a mí es un autor que me gusta mucho, me parece sumamente interesante. Alf Ross pone el eje no tanto en la validez, sino en la vigencia de las reglas. Dice, mire, la ciencia jurídica lo que tiene que hacer es describir el derecho vigente, no tanto el derecho válido. Porque el derecho que realmente debe importar es el derecho vigente. Aquel que debemos estar prestando atención es, si bien tiene relevancia las nociones de validez, las relaciones lógicas entre normas, esta relación teórica, debemos ver qué es lo que hacen los tribunales para poder entender cuáles son las reglas que efectivamente se usan, que efectivamente tienen vigencia en nuestro sistema jurídico. ¿Y cómo entendemos a la vigencia? ¿Cuándo podemos decir que una determinada norma es vigente? Nos dice Alf Ross, bueno, podemos decir que una norma es vigente formulando una especie de predicción. Que es que podemos decir que una norma es vigente cuando tenemos buenas razones para sostener que esa norma será aplicada en caso de que se presenten las condiciones para su aplicación. Entonces, por ejemplo, ustedes imagínense que se presenta un caso de tenencia de estupefacientes para consumo personal y el juzgado de paz letrado de General Lamadrid declara la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. ¿Creen ustedes que todo el país seguirá esa jurisprudencia? ¿Podrían afirmar que esa jurisprudencia es jurisprudencia vigente en todo el país? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué? Porque es un juzgado de paz letrado de una localidad pequeña de la provincia de Buenos Aires.
Ahora, si lo dijera la Corte Suprema, ¿podríamos tener alguna razón para justificar que esa jurisprudencia va a ser aplicada, que esa norma, esa declaración de inconstitucionalidad va a ser aplicada en caso de que se presente el caso ante otros tribunales? Probablemente sí. ¿Por qué esta distinción? Bueno, esa distinción se puede dar justamente porque la vigencia, porque la vigencia es una propiedad fáctica. A diferencia de la validez y la obligatoriedad, que son conceptuales, normativas, la vigencia y la eficacia son propiedades fácticas y como tales son empíricas, son graduables. Una norma puede ser más o menos vigente, nuestro juicio de vigencia puede estar más o menos justificado. Cuando uno dice, mire, esta norma es inválida o es válida o es inválida, no hay grises, es todo o nada. ¿Es obligatoria o no es obligatoria? No hay grises. Ahora, una regla puede ser más o menos vigente. ¿En qué sentido puede ser más o menos vigente? Bueno, puede ser más o menos vigente porque podemos tener mejores o peores razones para justificar que en caso de que se presenten las condiciones de aplicación la norma será aplicada. Entonces, si yo les digo, mira, la verdad es que si vos quisieras salir con un cigarrillo de marihuana en tu bolsillo y salir caminando tranquilo, que nada te va a pasar, bueno, lo que estoy haciendo es hacer un juicio de vigencia. Lo que estoy diciendo es, mirá, hay muy buenas razones para creer de que si te frenara la policía y te encuentra ese cigarrillo de marihuana, se te aplique el precedente del caso Arriola y se declare la inconstitucionalidad, porque este precedente es un precedente que yo considero que tiene buenas razones para considerarse vigente. Lo dictó la Corte Suprema, no ha sido modificado por ninguna de las integraciones posteriores de la Corte Suprema, por el contrario, incluso los nuevos jueces que integran la Corte Suprema han emitido votos en la misma sintonía. Entonces puedo decir que hay buenas razones para considerar que, en caso de que resultara que te agarra la policía, efectivamente van a declarar la inconstitucionalidad de esta regla. Eso es hacer un juicio de vigencia, y fíjense que es el típico juicio prospectivo que debe hacer un abogado para ayudar a su cliente. Lo que debe hacer el abogado para ayudar a su cliente básicamente es conocer en algún punto lo que el hombre malo quiere conocer. El hombre malo te puede decir, sí, yo entiendo lo que vos me decís, pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿Me castigan o no me castigan? Bueno, para poder analizar esto, entonces tenemos que ver si hay buenas razones para considerar que en caso de que se presente el caso, los tribunales aplicarán la norma o no. Y entonces, ese juicio que estamos haciendo es un juicio de vigencia. ¿Y esto en qué sentido se vincula con las reglas generales creadas por los jueces y las juezas? Pues bien, que si bien estas reglas son válidas y no son obligatorias, integran el orden jurídico y son relevantes y debemos prestarles atención cuando podemos considerar que esas normas tienen vigencia, cuando son derecho vigente, cuando podemos afirmar que hay buenas razones para considerar que en caso de que se presenten los supuestos de aplicación de la regla será aplicada. Por ejemplo, si, como yo les contaba, en la provincia de Buenos Aires todo es unánime el seguimiento prácticamente, yo puedo considerar que hay muy buenas razones para considerar que casi todos los tribunales a los que le toque un robo cometido con una botella rota va a entender que esa botella rota es un arma a los fines de la regla. Entonces puedo decir, mire, la interpretación vigente del concepto de arma en la provincia de Buenos Aires, la definición de arma vigente en la provincia de Buenos Aires, es la que incluye no solo a las pistolas, a los cuchillos, a los sables, sino también a todo elemento que se utilice aumentando la potencialidad ofensiva de la gente. Lo que estoy haciendo ahí es hacer un juicio de vigencia. Uno podría decirme, pero ¿cómo entienden arma? Bueno, dejemos de lado si está bien o no. Dejemos de lado si esa creación es correcta o no. Dejemos de lado si la compartimos o no. Lo que yo estoy haciendo es una descripción de cómo es el derecho vigente. Lo que yo estoy haciendo es una descripción de cuál es la definición de arma que creo que utilizarán los tribunales si es que se presenta un caso en que alguien va y roba un banco, por ejemplo, ahorcando al cajero, o a un taxi ahorcando al
a la persona que maneja, al chofer con una bufanda. Lo considerarían un caso de robo agravado por armas. ¿Por qué? Porque la definición de arma que han creado los jueces, que se ha creado por vía judicial, es una definición vigente dentro del sistema jurídico. Y otra propiedad que también puede ser relevante es analizar la eficacia, a pesar de que es menos relevante a los fines de este tipo de juicio prospectivo en relación a la creación judicial de derecho. Podemos hablar de que una regla es eficaz si solo si es obedecida por los sujetos a los que se dirige. Este concepto también es un concepto fáctico, tanto las normas individuales como las normas generales pueden ser eficaces. Pero fíjense que solo las normas generales pueden ser vigentes. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de las posibilidades de que un concepto general sea aplicado en un caso futuro. Es un juicio prospectivo, es una especie de predicción. Tal como si yo les digo, miren, está nublado, vi en el claim del teléfono que va a llover, entonces puedo decir que tengo buenas razones para salir con un paraguas. Bueno, esa misma clase de juicio prospectivo, de juicio de predicción, es en algún sentido el juicio de vigencia. Es que a la luz de ciertos signos, de ciertas características de la decisión, por ejemplo, el tribunal del cual se emitió, qué tan discutido es el tema, qué tanta discusión social tiene. Por ejemplo, cuando salió el fallo FAL, en el que la Corte, si bien no se expidió sobre la constitucionalidad de la punición del aborto, lo que hizo fue introducir una idea de un protocolo para llevar adelante los abortos en forma no punible para aquella persona que efectuara una declaración jurada diciendo que había sido víctima de un delito sexual. Entonces, esa solución que propuso la Corte, uno podía decir, bueno, mirá, tiene un grado de vigencia tal o cual, considero que está vigente o no, ¿y por qué podríamos considerar que estaba vigente? ¿Por qué se reclamaba su aplicación como derecho vigente? Bueno, porque es una decisión emitida por el Tribunal Superior de la Nación y además sobre un tema que era claramente discutido, debatido en la sociedad. Entonces uno puede decir, mirá, si se presenta un nuevo caso, la Corte resolverá de la misma forma, entonces puedo considerar que esta es la jurisprudencia vigente de la Corte, que esta decisión de la Corte, que esta creación judicial de la Corte tiene vigencia. Entonces, lo que podemos ver hoy que estábamos hablando de esto, de que nos preguntaban, no me acuerdo quién, de los estudiantes, no sé si lo preguntó Norberto oralmente, que dijo, bueno, entonces, ¿deroga la norma anterior? No, no necesariamente la deroga. ¿Por qué? Porque claramente no tiene ese efecto derogatorio. No tiene un efecto de derogar la norma legislativa. Lo que tiene es que crea una nueva norma, puede hasta incluso modificar el significado de ese texto. Y la regla que va a existir a los fines de su aplicación será la regla que resulte vigente, la creada por los jueces, aquellos que entendieron ahora por arma que incluye tal o cual supuesto que originariamente podríamos no haber considerado. O por ejemplo, si en el ejemplo que yo les puse de la madre, en el caso de la regla que permite el egreso de las madres con niños menores de 5 años, pues bien, supongamos que se presenta un padre y que la Corte diga, a los fines de esta regla no debe haber una distinción relevante entre padres o madres. Entonces podemos considerar que la norma general creada por los jueces sería en este caso una norma que permite tanto a las madres como a los padres tener algún egreso anticipado de la pena en el caso de que tengan niños menores de 5 años. Esa creación judicial puede formar parte del orden jurídico o no. Ahora, ¿cuándo podemos considerar que es relevante para integrar el orden jurídico? ¿Cuándo podemos tener que prestarle atención? Pues bien, cuando podemos considerar que tenemos buenas razones para estimar de que si se presenta de vuelta el caso del padre que quiere egresar de una unidad penal porque tiene un hijo menor de 5 años, hay buenas razones para considerar que efectivamente va a ser aplicada esa norma general. Si efectivamente es así, entonces será una norma judicial, norma general de creación judicial, que tiene vigencia. Y en ese caso es relevante para la descripción del sistema jurídico. ¿Se entendió cómo es esta idea de la vigencia? Sí, se entendió muy bien. Fíjense que es algo a futuro, ¿no? Presten atención a eso. No es que, incluso hay veces que en el texto tal vez no está expresado
con toda la precisión, pero sí en varios pasajes del texto utiliza esta definición literal, que es la definición de Alf Ross. Bueno, salvo que Alf Ross dice buenos motivos, que tiene su relevancia, pero es que haya buenas razones para afirmar que sería aplicada en caso de que se presenten las condiciones de su aplicación. Ahora avancemos un poco, ya no nos queda mucho tiempo. Hemos hablado un poco de esto, de estas normas judiciales creadas, o estas normas de creación judicial. Deme un minutito, por favor. Que tengo acá. Ya en esta regla. ¿Y son eficaces? Bueno, también es un concepto empírico graduable. ¿Pueden ser eficaces o no? ¿De qué dependerá? Bueno, dependerá de si son obedecidas o no por sus destinatarios. Estas reglas generales creadas judicialmente son las reglas a las que usualmente nos referimos como jurisprudencia. Ahora, ¿qué entendemos por jurisprudencia? Porque como ven, hoy cuando hablamos un poco de los precedentes, es un territorio que no siempre es un territorio claro. Cuando hablamos de tal decisión forma parte de la jurisprudencia, no de la jurisprudencia de la Corte, esto es jurisprudencia vigente, no es jurisprudencia. Bueno, claro, ahí está el punto, en la vigencia. Y fíjense en qué es la aclaración o las precisiones que nos permite hacer el análisis que ofrece Eugenio Bulligin. Usualmente, está la creencia, la convicción equivocada de que para que un fallo genere jurisprudencia, podemos decir, que sea fuente de derecho, tiene que ser una decisión, un contenido de decisión que sea repetido en varios fallos judiciales. Es decir, que tiene que haber muchas decisiones en ese sentido. Y lo que nos dice Bulligin es no necesariamente. Puede ser que sea un solo fallo. Nos pone ahí el caso del ejemplo del fallo Siri, del fallo Cot, que fue la creación del amparo por vía judicial de la Corte Suprema. Fue solo un fallo. Sencillamente estaba súper discutido si se podía o no interponer una acción de amparo. La Corte habló, la Corte dijo que sí se podía, que era de esta forma, que servía para remediar este tipo de problemáticas. Fue solo un fallo, pero es un fallo sobre un aspecto tan relevante, tan discutido, sobre el cual la Corte emitió su opinión, en el cual directamente no necesitó volver a expedirse. Ese fallo con ese contenido generó muy buenas razones para el resto de las personas para que pudieran sostener de que si se presentaba un caso similar al del amparo sería aplicable el precedente Siri. Entonces, ese fallo judicial adquirió un grado de vigencia muy importante y por lo tanto, aun cuando fue solo un fallo judicial, podemos considerar que era jurisprudencia vigente. No es necesaria una reiteración de fallos. Y claramente no es un conjunto de normas individuales. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que lo que crean los jueces y las juezas no son normas individuales, sino normas generales. Si crearan normas individuales, estarían dictando sentencias arbitrarias. Ahora, todas las normas generales que crean todos los jueces, todas las juezas, todos los tribunales, todas las normas que ellos crean, ¿son jurisprudencia? No. No, justamente para poder hablar de jurisprudencia, para poder invocar este tipo de precedentes, para poder invocar la decisión creativa de algún juez o una jueza, ese contenido normativo novedoso, para poder invocarlo como fuente de derecho, lo que tenemos que hacer es justificar su vigencia. Tenemos que argumentar justamente cuáles son las buenas razones que tenemos para considerar que esta decisión, que este contenido de esa decisión, que esa norma general creada por una jueza o un juez es una norma vigente. Es decir, tenemos que argumentar porque tenemos buenas razones para considerar de que si se presenta el caso de aplicación de esa regla judicial creada, pues entonces será aplicada. Y ahí cumple mucha importancia el rol que cumplen las definiciones, porque generalmente la creación de derecho se da no tanto a través de una creación explícita de una norma completamente nueva, sino que se da generalmente por la modificación del significado de alguno de los conceptos contenidos en los enunciados normativos generales. Justamente, la creación judicial se da usualmente a través de la ampliación, la extensión o la restricción del significado de alguno de los conceptos, es decir, a través de definiciones.
Una cosa es el texto, otra cosa es la norma. Si yo cambio el significado del texto, cambio la norma, porque la norma es justamente el significado que atribuimos a un texto. Y como es el significado que atribuimos a un texto a la norma, pues entonces si modifico las definiciones de los conceptos contenidos en ese texto, entonces modificaré la norma. Estaré creando una norma nueva. Y esa tarea de creación de derechos, de normas generales, no se realiza en la parte resolutiva, decisoria de la sentencia, en la conclusión, sino que se realiza ¿en dónde? En los considerandos, en la argumentación, en la fundamentación de la sentencia, ¿y en qué elemento en particular? Pues bien, en el elemento que se vincula al enunciado normativo general. La creación judicial de derechos se da justamente en ese elemento. Se da argumentando sobre el significado o el contenido de ese enunciado normativo general. Entonces podemos considerar que la jurisprudencia es ¿qué? Bueno, es el conjunto de normas generales vigentes creadas por los jueces y el conjunto de definiciones vigentes creadas por los jueces y las juezas. Esa es la particularidad de la jurisprudencia. Es un conjunto de normas y de definiciones vigentes. Es decir, un conjunto de normas y definiciones creadas por los jueces sobre los cuales podamos afirmar que hay buenas razones que serán aplicadas en caso de que se presente un caso de aplicación. No sé si se ha entendido el contenido de la jurisprudencia y por qué no son fallos individuales y cuál es la importancia del concepto de vigencia. Esto es lo que yo les decía que es por lo que considero que es un texto que es muy importante, no solo para comprender muchos aspectos que si no distinguimos se presentan en forma confusa y es mucho más complicado entender cómo funciona el derecho. Si no sabemos distinguir las nociones de validez, de obligatoriedad, de eficacia y de vigencia, y que no necesariamente una implica otra. Esto es lo van a poder ver en el texto con más detenimiento, esto es un error que se le adjudica a Kelsen. Kelsen hablaba de validez como una forma específica de existencia de las normas, en este sentido parecido a lo que en algún momento Hart dice que las normas válidas existen por su validez. También, siguiendo también a Hart, esta validez específica dice, bueno, que es por su correspondencia con la norma fundamental, esto entiende como norma válida, y también cuando las normas sean obligatorias. Como él veía en la sanción y en la obligatoriedad un componente esencial, bueno, entonces también lo incluía como una condición de validez. Y esto generaba que toda norma que fuera obligatoria en última instancia iba a resultar siendo válida, a priori. Esto lo solucionaba con una idea de una cláusula alternativa tácita. No tiene mucho sentido detenerse en eso, van a poder ver algo en el texto de Bulín, o si no pueden volver, si quisieran, sobre el texto de la teoría pura del derecho, en donde Kelsen explica esta noción. No es esencial para comprender el texto, pero sí lo quería usar como un ejemplo para mostrarles cómo es que estas distinciones conceptuales pueden sacarnos de buenos embrollos teóricos y al mismo tiempo darles una utilidad y una relevancia práctica esencial. La idea de los juicios de vigencia y prestar atención a cómo son los razonamientos que se expresan en las sentencias judiciales, verificar cuáles son los elementos contenidos para evitar caer en trampas retóricas, y analizar si es que están realizando una tarea de creación de derecho, qué clase de norma es ese producto, en qué forma están realizando esa creación, está justificada esa creación de derecho o no, son todos aspectos que aquel que vaya a litigar el día de mañana, o si es un juez o una jueza que debe resolver, son todos aspectos de suma relevancia y que creo que pueden ser elucidados con mucha claridad a partir de los conceptos que nos ofrece Eugenio Bulín en este texto. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, críticas? ¿A mí o al texto? No, por mi parte no. Gracias. Gracias, Adriano. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta o ningún comentario, a ver en el chat. No sé si vieron cómo ahora estoy mirando el chat mucho más, estoy teniendo un manejo mucho más profundo del chat. Bueno, cualquier duda que tengan, podemos comunicarnos vía Moodle, lo pueden preguntar en los foros, lo pueden preguntar. Un texto que además